en Cristo Jesús. Aquí somos pocos. Aquí quizás estamos contados con las palmas con los dedos de las manos, pero en la distancia, dice la palabra, somos millones. Amén. Dios hace de sus vientos sus mensajeros, dice la palabra del Señor, y de sus ministros llamas de fuego. Bueno, mis hermanos en Cristo Jesús, saludamos de antemano a los hermanos de la distancia, a los hermanos del Face, los hermanos de YouTube, los que de pronto siguen las prédicas del Pastor Roque y de la Iglesia Pescadores del Reino. Estamos ubicados aquí en Cali, Colombia, para la gloria de nuestro amado Dios. Amén. Saludo también a esos hermanos de los grupos de WhatsApp, a esos contactos que yo tengo agregados en mi teléfono. No es por casualidad que ustedes estén agregados ahí a estos contactos de mi teléfono. Es Dios quizás que ha permitido que yo llegue a sus vidas con un propósito de llevar y sembrar la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, para los que van a recibir palabra del Señor, mis hermanos, en esta hora de la tarde, aquí en Cali, Colombia, hoy domingo, el mensaje de hoy, mis hermanos, escúchenme bien, es un mensaje inédito. ¿Qué significa inédito? Que es algo que quizás de pronto usted nunca ha escuchado, que es algo que quizás de pronto el Espíritu de Dios no le ha revelado. Eso es algo inédito. Este mensaje para muchas personas que me escuchan quizás por primera vez puede ser un mensaje inédito. Amén. Tanto para el pueblo de Dios, a los pastores que yo saludo, a los ministros de Dios que están en esos países donde llega la palabra de Dios, más de 42 países para la gloria de Dios. El mensaje hoy, como les decía, mis hermanos, va dirigido a todo pueblo y género que habita el planeta Tierra. Pero especialmente, escuchen esto, va dirigido a esos pastores evangélicos de todo el mundo, para los cuales es un tabú hablar de temas como la sexualidad y temas como el homosexualismo en las familias. Escuchen bien, porque esto es delicado. Hoy también me quiero dirigir, escúchenme bien, iglesia, de manera especial y respetuosa, al movimiento homosexual LGTBI más Q, el cual ha venido incursionando en la familia de una manera negativa para el pueblo cristiano, pero de una manera positiva para el resto del mundo. Pastor, ¿cómo así que usted va a hablar de un tema del homosexualismo? Voy a hablar de homosexualismo hoy. Así que dígale que al que está al lado, pare oreja. Pare oreja, dígale, pare oreja al que está al lado. Y no se vaya a dormir. A los hermanos que me ven a través de este video, este audio, también reciban esta palabra y compártanla con otros. Porque hay un movimiento, escúchenme bien, aquí en Colombia y en el mundo, que ha surgido, que está ondeando unas banderas, una bandera similar al arco iris, donde se están tomando ciudades, países, congresos, se están tomando prácticamente toda la sociedad para exigir sus derechos. Es un movimiento gay, homosexual, y resulta que muchos pastores están callados y no predican eso. Y mientras tanto este movimiento que está desafortunadamente degenerando la raza humana está creciendo y está llegando a las familias. El Señor dice: instruya al niño en su camino. Y como Dios ha visto que muchos padres de familia han sido irresponsables y no instruyen al niño en los caminos de Dios, entonces llegan esos movimientos y vamos a instruirlos a que usted defina si usted quiere ser un niño o quiere ser una niña. Y así vamos, y así estamos. Porque cuando el hombre no se somete a la voluntad de Dios, se tiene que someter a la voluntad del diablo, y el diablo sí los pone a trabajar, y hasta el doble, con tal de lograr sus objetivos. El mensaje tiene como título, para los que titulan las prédicas que yo doy aquí en este lugar, en la Iglesia Pescadores del Reino, aquí en Cali, tiene como título: de Sodoma a Jerusalén con Cristo. De Sodoma. Dios quiere sacar a muchos de la sodomía. Dios quiere sacar a muchos, escúchenme bien, del engaño de las tinieblas y llevarlos a Jerusalén, a donde está el templo, a donde estaba el templo, pero a la Jerusalén celestial, ahí donde Dios los quiere llevar, que ahí está Cristo, y ahí donde dice la palabra que vamos a reinar con Cristo 1000 años, en la nueva Jerusalén. Por eso el mensaje llama: de Sodoma a Jerusalén. Usted decide si quiere seguir viviendo en Sodoma o quiere ir con Cristo a Jerusalén. Usted decide. Por eso el título del mensaje:
Para nadie es un secreto, mis hermanos, los tiempos que está viviendo la humanidad en la actualidad, y más nuestra juventud, la cual muchos de nosotros vemos cómo se pierden por medio de la libertad, el libertinaje en que viven. Últimamente hemos podido ver, mis hermanos, el surgimiento de grupos y movimientos que están en contra de los principios y valores morales y familiares dados por Dios al hombre. Les hablo del movimiento LGTBIQ+, y su matrimonio igualitario, el cual ha sido aprobado en más de 30 países del mundo, incluyendo a Colombia. Aquí en Colombia en el 2016 se aprobó el matrimonio homosexual. ¿Qué es eso? De que dos mujeres se pueden casar, de que dos hombres se pueden casar, si bien les parece. Ya se aprobó aquí en Colombia en el 2016 y en más de 30 países del mundo. Y ahora ya no solamente se conforman con eso, sino que están exigiendo derechos legales. Necesitamos formar una familia. Si ya me aprobaron mi matrimonio aquí con mi compañero, o a la compañera con la compañera, entonces ahora necesitamos leyes que aprueben de que somos una familia y de que no le demos nada a nadie. Eso se está aprobando hoy en día. Escúchenme bien, mis hermanos. Este movimiento celebra cada 28 de junio de cada año el Día Mundial del Orgullo Gay y Día Mundial de la Diversidad Sexual de Género. Cabe resaltar, mis hermanos, que el 17, escuchen bien estas fechas, el 17 de mayo de 1990, la OMS, ¿qué significa OMS? Organización Mundial de la Salud, resolvió eliminar, escuchen esto, padres de familia, la OMS resolvió eliminar el 17 de mayo del 1990, hace casi 30 años, eliminar de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad, y más bien incluirla y aceptarla como una variación sexual de sexualidad humana. Conociendo pues, mis hermanos, este panorama, este movimiento homosexual busca tener en medio de la sociedad y de la familia los mismos derechos y oportunidades que tienen las parejas heterosexuales, como lo son entre un hombre y una mujer. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Ahora, ¿qué enseña la Biblia? Porque este movimiento se ha lanzado en contra de los cristianos que de pronto demandan y denuncian esto públicamente, diciendo que somos homofóbicos, que no toleramos que haya un homosexual. Mire, la familia está plagada de homosexuales. Por cada 10 familias, hay 3 homosexuales en cada familia, esas 10. Desafortunadamente son las estadísticas. Tenemos que convivir con ellos. Parientes, familiares. No falta en la familia que esté el gay y el homosexual. Y que hoy en día las leyes le están dando autoridades y derechos. Y mientras tanto la palabra de Dios está siendo rechazada continuamente. Porque una cosa es la que dice Dios y otras cosas son las que dicen las leyes de los hombres. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Amén. Pero ¿qué enseña la palabra del Señor? Vamos al ejemplo más claro que conocemos en la Biblia, de sodomía y perversión, que ocurrió hace miles de años, que está ahí plasmado en la Biblia. Dice el apóstol Pedro como ejemplo para los que quieran vivir impíamente, mis hermanos. Génesis capítulo 19, vamos a la palabra del Señor. Busquen ahí en sus Biblias. Primer libro de la Biblia, escuchen bien. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis significa principio u origen. Eso significa Génesis, donde todo comenzó, según lo que Dios ha establecido. ¿Estamos ahí? Génesis capítulo 19, vamos a quedarnos ahí, así vamos a otros libros de la Biblia. Dice la palabra del Señor, iglesia. Génesis 19, vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te bendigo. Te doy gracias en esta hora, Señor, por esas miles de personas que están atrás de este audio, recibiendo este mensaje, que van a recibir esta enseñanza, que en muchos va a cambiar su manera de pensar, en otros quizás van a tener más fobia hacia las cosas de Dios, pero no importa, Señor, la verdad nos hace libres. Es mejor, Padre, que tú nos castigues con la verdad
a que el diablo nos mate con la mentira. Tu verdad nos hace libres, dice la palabra, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Gracias, Señor. Oro a la distancia por todos los que están aquí, los que están escuchando este audio a la distancia, esas 42 naciones de la tierra, esas personas que están aquí a nuestro alrededor, que seas tú hablando a sus vidas, sus corazones, y trayendo el mensaje, Señor, a sus vidas. Es mi oración en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Dice Génesis capítulo 19, versículo 1 al 11. Escuchen bien, pare oreja. Dígale al que está ahí a su lado, pare oreja. Dígaselo, no le dé pena. El pastor le dice, pare oreja. El versículo 1 de Génesis 19 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, o sea, en la noche. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos, los ángeles de Dios, le respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas dice la Biblia que él porfió con ellos. ¿Qué es porfiar? Porfiar es insistir en una manera para lograr algo difícil. Él insistió que ellos se quedaran en casa. Y ellos, dice la palabra, que entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Versículo 4 de Génesis capítulo 19 dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven, escuchen bien, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Versículo 6. Entonces Lot, que es lo que tiene que hacer todo pastor evangélico en el mundo en este tiempo, entonces Lot salió a ellos a la puerta, enfrentó al enemigo, enfrentó la amenaza que había en contra de la familia, y dice que dijo: os ruego, hermanos míos, que no os hagáis tal maldad. He aquí, yo ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no os hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Versículo 9. Y dice que ellos respondieron: quitad ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y ha de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos, le dicen. Y dice la Biblia que le hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. El versículo 10 de Génesis 19, iglesia, dice que entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Esa es la famosa historia cuando Dios envía 2 ángeles. ¿Cuántos ángeles? 2 ángeles. Fueron 3 los que fueron a visitar a Abraham, pero entre esos 3 estaba Jehová de los ejércitos, la misma presencia de Dios. Pero dice la palabra que Abraham se quedó hablando con Jehová, y mientras tanto los 2 ángeles les mandaron a Sodoma. Y dice la palabra del Señor que cuando estos hombres llegaron a Sodoma, Lot estaba sentado a las puertas de la ciudad. Estaba allí. No estaba mezclado con el mundo. No estaba mezclado con la perversidad que había en aquel tiempo, donde todo el pueblo era homosexual. Pero dice el versículo 5, léalo conmigo, de Génesis 19, que cuando esta gente se enteró, esta gente del pueblo que estaba pervertida, se enteraron que 2 ángeles de Dios habían entrado a la casa de Lot, dice la palabra que llamaron a Lot y le dijeron, versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos.
Esta gente no quería que le presentaran a los ángeles, no señor. Sáquelos para que lo presenten, así como cuando nos llega un invitado o llega alguien a la casa y nuestro familiar está hablando con esa persona, le decimos, ¿y quién es la persona que está? ¿Por qué no lo presenta? No señor, ellos no querían ese tipo de presentación. Cuando habla de conocer, ¿sabe de qué está hablando la palabra? De que ellos querían tener intimidad con los ángeles de Dios. ¿Cómo así, pastor? No hable esas cosas. Pues sí las hablamos porque lo dice la Biblia. Se cree, escúchenme bien, que la expresión conocer en la Biblia se refiere a la intimidad sexual entre una pareja, un varón y una hembra. Por eso dice la palabra en Génesis que conoció a Adán a su mujer. ¿Conoció a Adán a quién? A Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Génesis 4:1. Conoció. ¿Conoció quién? Adán a su mujer. ¿Está hablando de qué? Diga, de tener intimidad. Hay otro ejemplo de la Virgen María. Cuando dice, hablando de José, en Mateo 1:25 por allá dice que José no la conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció. Estaban casados, pero no podían tener intimidad. No la conoció. Después fue que la conoció. ¿Cuándo? Cuando María dio a luz al Salvador del mundo, del fruto del Espíritu Santo de Dios. Ahora escuchen bien, iglesia. Concluimos pues, volviendo a la historia de Lot, que los habitantes de Sodoma y Gomorra, la gran mayoría eran homosexuales y pervertidos, los cuales habían perdido toda sensibilidad y se habían corrompido por completo y entregado a sus más bajas pasiones. Ese era el pueblo que había en tiempos de Lot. En Judas capítulo 7, el libro de Judas antes de Apocalipsis, el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado, ¿de qué está hablando? Diga, pecados sexuales. Estas ciudades fornicaban, había mucho sodomía, por eso de ahí viene la palabra de Sodoma. Había mucho homosexualismo, lo que existe hoy en día. Y dice la Biblia, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Vicios contra naturaleza. O sea, contra lo natural. Hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Va en contra de qué? De la naturaleza de Dios. Fueron puestas estas ciudades, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Eso dice la palabra del Señor. Ahora escúchenme bien, iglesia, porque esto es muy bueno que lo conozcamos. Y ojalá que muchos pastores en púlpitos hablaran sin pena y sin vergüenza a su congregación de esto que Dios les va a mostrar hoy. Hay tres características similares, escuchen esto, entre los hombres homosexuales de Sodoma y los hombres homosexuales de este tiempo. Tres características similares. ¿Cuáles son, pastor? Diga, ¿cuáles son, pastor? Número uno, es que estos hombres, escúchenme bien, estos hombres de Sodoma mostraban públicamente y sin vergüenza su inclinación y preferencia sexual. No tenían vergüenza. Tanto así que no respetaron ni a los ángeles de Dios. Diles que vengan acá, sácalos para conocerlos. En pocas palabras, para violarlos. En pocas palabras, para saciar su apetito carnal y perverso. Versículo 4, léalo ahí donde estamos, Génesis 19:4. ¿Qué dice el versículo 4 de Génesis 19? Dice, pero antes que se acostasen. ¿Antes que se acostasen quiénes? Pues Lot con la visita que tenía en casa. Porque ellos llegaron de noche ahí a la casa de Lot. Ellos porfiaron con Lot, no querían, decían, no, vamos a estar en la calle porque Dios nos ha mandado a destruir esta ciudad. Y Lot le dijo, señores, pase a mi casa. Imagínense, lo invitaron a la casa, hicieron banquete. Qué bendición recibir uno así a los ángeles de Dios. Ojalá así fuera cuando uno va a visitar a los hermanos. Venga, pastor, ¿qué le provoca? Venga, cómase esto, coma. No, muy pocos, son contados. O cuando uno va a hacer un trabajo, ni siquiera agua le ofrece la gente hoy en día a uno, mano. Pero mire la amabilidad que tenía Lot. Dice la palabra, pero antes que se acostasen, porque ya habían hecho banquete, ya habían decidido los ángeles quedarse en la casa de Lot. Qué bendición uno tener los ángeles de Dios en su casa, hermano. ¿A cuánto les gustaría tener los ángeles de Dios en la casa? Yo tengo ángeles aquí en la casa. No sé si ustedes lo sabían.
Aquí tenemos ángeles que nos cuidan, que nos ayudan, que nos dan sabiduría, que nos dan consejos de parte de Dios. Aquí están. Y por eso Dios se glorifica con su palabra, porque es el Espíritu Santo de Dios. Aquí dice que antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Mire, dice los hombres de la ciudad, los pervertidos. Y dice la palabra, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, que quiere decir que todos se habían pervertido, todos. No había ni uno. Es más, cuando Dios habla con Abraham, Abraham intercede por Sodoma. Y dice, Señor, si hay 50 justos, ¿vas a destruir la ciudad con 50 justos? Dice, por amor a esos 50 no la destruyo. Señor, pero si hay 40, por amor a esos 40 no la voy a destruir. Señor, discúlpeme, pero si hay 20, por amor a los 20 no lo voy a destruir. Resulta que no había ni siquiera 10 justos en esa ciudad. Todo el pueblo se ha pervertido en la sodomía. Al parecer, según este pasaje, la inclinación homosexual no era de unos pocos, sino de todo el pueblo, incluyendo jóvenes y viejos, los cuales pretendían conocer a los hermosos ángeles de Dios. Hoy en día, mis queridos hermanos, al igual que en la antigüedad, la comunidad LGTBI más Q o Q más, también se reúnen y marchan, no para rodear la casa de un hombre justo como Lot, sino para exigir sus derechos y que los parlamentos y los congresos de las repúblicas, de los gobiernos, les aprueben leyes trans, como lo hicieron con la ley del matrimonio igualitario. Hoy en día quieren que les aprueben la ley trans. Aquí en Colombia, desafortunadamente hay que decirlo, da vergüenza decirlo, la alcaldesa de la capital del país, una mujer casada con otra mujer, ahora está exigiendo unas leyes para que puedan aprobar esas leyes, para que los homosexuales puedan darle hasta clase a los niños vestidos de drag queen. Se han metido en los colegios públicos como para que los niños se vayan identificando con, a ver, ¿con qué sexo quiere tener usted? ¿Ah? Como biológicamente no pudieron probar que había un tercer sexo, porque biológicamente la ciencia te dice no, son dos cromosomas, es varón y hembra, no varón con varón. Entonces se metieron por otro lado con la ideología de género y se está metiendo a los hogares, se está metiendo a las escuelas. Así es el diablo, es astuto, con sagacidad se mete para sembrar cizaña en los hogares. El propósito del diablo, ¿sabe cuál es? Destruir la familia. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Desde el huerto del Edén, traer división, destruir las familias. Desde el huerto del Edén. Por eso engañó a Eva, porque metió su mano ahí para destruir la familia, el hogar que Dios estableció en esta tierra. Y eso lo está haciendo hoy en día. ¿Cuál es la primera característica similar entre los hombres homosexuales de la antigüedad de Sodoma y los de hoy en día? Es que estos hombres mostraban públicamente y sin vergüenza su inclinación preferencial sexual. Eso pasa hoy en día también, ya públicamente, y la sociedad lo ha aceptado, y la iglesia está debatiendo, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? Pero la iglesia corrupta, porque la iglesia verdadera le dice la verdad a la gente. Amén. Ahora escuchen bien. Segundo característica similar de la homosexualidad en Sodoma comparada con la homosexualidad en este tiempo. Número 2. Tuvieron en poco el consejo y la palabra de Dios que habían oído. ¿Qué tuvieron? Tuvieron en poco. No les importó. A la gente de Sodoma no les importó. Lot, dice la Biblia, que era un hombre justo. Y él, como hombre justo, me imagino que a todos estaba diciéndoles: señores, mire esto. Señores, mire que Dios creó fue varón y hembra. Señores, miren esto. Y no les importó. ¿Sabe por qué? Porque tuvieron en segundo lugar el consejo en poco y la palabra de Dios que habían oído. ¿Qué dice la palabra? Génesis 19:6, lea el versículo 6. Léalo conmigo. Dice que entonces Lot salió a ellos. ¿Qué hizo? Diga, los enfrentó.
Salió a ellos, a la puerta, ¿y qué hizo Lot? Cerró la puerta tras de sí. O sea, dijo, esto como varón de Dios lo resuelvo con la verdad de Dios. Y salió al frente. Y les dijo, señores, ¿cómo van a hacer esto? Si ellos son mis invitados, ¿cómo así que los saque para que lo conozcan? ¿Cómo así que los van a violar ahí frente a mis ojos? No, señor. Y ahí fue donde les ofreció sus hijas más bien. ¿Por qué? Porque tuvieron en poco el consejo y la palabra de Dios que habían oído. Versículo 7, ¿qué dice? Y dijo, os ruego, hermanos míos, le dice a esta gente pervertida, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Porque ellos veían a lo bueno malo y a lo malo lo veían bueno. Hoy en día pasa así. La gente a las cosas de Dios las ve malas, pero las cosas que ofrece el mundo y las perversidades que ofrece este mundo las ve buenas. Así estaba este pueblo de corrupto. Versículo 7. Lot le dice a esta gente, al pueblo, cerró la puerta, tuvo valentía, diga, tuvo valentía, se enfrentó al problema como hombre de Dios que era, y les dijo, hermanos míos, no hagan eso. Miren que ellos son mis invitados. ¿Cómo así que sáquenlos para que lo conozcamos? ¿Cómo van a hacer eso? O sea que Lot trató de concientizar a estos hombres, pero sin éxito. Hoy en día la iglesia también, sino que muchos están durmiendo. Muchos pastores que me están escuchando quizás o viendo este video, están durmiendo. Están dejando que las cosas sucedan y que el homosexualismo se meta y que esos movimientos se metan hasta en los hogares. Y se roben la familia y se roben los hijos y los inclinen a sus perversidades. Porque muchos en la iglesia del Señor está dormida. ¿Pero qué hizo Lot? Salió, cerró la puerta y los enfrentó. Y les habló en el amor de Dios. ¿Sabe cómo les dice él? Vea conmigo el versículo 7. Y les dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Porque era algo malo delante de los ojos de Dios. Pero ellos no entendían que estaban haciendo lo malo. Ellos querían, necesitamos satisfacer nuestros apetitos carnales. Queremos sexo, queremos violarlos, porque estaban en contra del propósito de Dios. ¿Cuál es la segunda característica similar entre los hombres del pasado y los de hoy en día? Tuvieron en poco el consejo y la palabra de Dios. ¿Claro hasta ahí? Estas personas, escúchenme bien, de Sodoma, al igual que hoy en día, no les interesa para nada el consejo sabio de Dios y mucho menos de los siervos de Dios. Antes, por el contrario, lo ven como algo muy malo y no bueno, ya que el pecado se ha enseñoreado de ellos y por esta razón rechazan el mensaje de Dios. Muchos de pronto que van a ver este video van a rechazar este mensaje. Muchos que me están escuchando aquí a la distancia van a rechazar el mensaje. Porque no les está hablando algo bueno para ellos, sino algo malo. Esa es la realidad. En el libro de Tito, el apóstol Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 1, versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros. Escuchen esto. Todas las cosas son puras ¿para quiénes? Para los puros. Pero añade, más para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El diablo ha corrompido la mente de mucha gente y ahora no solo la mente, ¿sabe qué? La conciencia. Porque resulta que usted puede engañar con la mente. Usted puede retener en la mente cosas o dejarla así, pero la conciencia usted no la puede engañar. ¿Es así o no es así? Cuando usted hace lo malo, su conciencia le habla y le dice, lo que hiciste estuvo mal hecho. Pero cuando usted está corrompido en su mente y en su conciencia, usted justifica todo, hasta la maldad. ¿Es así o no es así? Porque ya está corrompida no solo la mente, sino la conciencia, dice el apóstol Pablo. Versículo 16, léalo conmigo, de Tito 1:15 dice, el verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son reprobados en cuanto a toda buena obra. Esa es la realidad. Escúchenme bien. La Iglesia Católica Romana, escuchen bien, la Iglesia Católica de Alemania
Se cree que en 2 años, para el 2026, en 3 años, van a aprobar la bendición en el matrimonio homosexual. ¿Qué significa eso? Resulta que el Vaticano, para los hermanos católicos que me están escuchando y viendo, los hermanos católicos, porque el Papa lo ha dicho, a esta gente no hay que bendecirla dentro de un púlpito, no lo vamos a casar, que la Iglesia Católica todavía, el Vaticano les ha prohibido a sus sacerdotes casar a parejas homosexuales, les ha prohibido. Aunque está, desafortunadamente, el Vaticano está plagado de homosexuales, con la pedofilia, con homosexualismo. Pero por lo menos el Papa ha tenido un poco de carácter y ha dicho: no podemos darle la bendición de Dios, porque ellos creen que tienen la bendición de Dios, y casarlos en un altar. No podemos hacerlo, dice el Papa en el Vaticano. Pero la iglesia alemana se ha reunido, escúchenme bien, y otras iglesias en Europa, para dentro de 2 años poder ellos tener la aprobación para casar a parejas de ambos sexos, del mismo sexo. O sea, con la bendición. ¿La bendición de quién? Supuestamente de Dios. Así que no es extraño. Por eso dice la palabra: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, porque es una abominación para Dios. Con todo el respeto de los que me escuchan y me ven, es una abominación un varón con varón echándose en una cama, una mujer con otra mujer. Eso es abominación para Dios. Por eso dice la palabra en Levítico 18:22: no te echarás con mujer como con varón, no te echarás con varón como con mujer, dice, porque es abominación, abominación, iglesia. Desafortunadamente la mente, o sea, los pensamientos y la conciencia de muchas de estas personas han sido corrompidas por el príncipe de las tinieblas, para que no se vuelvan a Dios y sean destruidos en la eternidad. Tercera característica similar entre los homosexuales del tiempo de Sodoma y los homosexuales de ese tiempo. Dije, número 1, es que estos hombres mostraban públicamente y sin vergüenza su inclinación sexual. Número 2, dije que tuvieron en poco el consejo sabio y las palabras que habían oído de parte de Dios. Y número 3, es que estos hombres se enfocaron en su ideología de género y desaprobaron el orden divino, la procreación humana entre un hombre y una mujer. Eso fue lo que hicieron los hombres. Vean conmigo el versículo 8 de Génesis 19, donde estamos. ¿Qué dice el versículo 8? Dice que Lot les dijo: he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, o sea, son vírgenes. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no os hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Qué prefirió Lot? Entregar a sus hijas, señoritas, a la perversidad de estos hombres. Pero como Lot sabía la clase de hombre, de pueblo en el cual estaba viviendo, algunos dirán: uy, ¿cómo se le ocurre a Lot haber hecho eso? Entregar a sus hijas para que la violaran estos tipos. No, señor. Lot quiso con estos hombres, hermanos, que entraran en razón cuando les ofrece sus 2 hijas. Él lo que quería era que, diga, que entraran en razón. Pero como su mente y su conciencia estaban corrompidas, como dice la palabra en Tito, por eso, ¿qué hicieron? Se enojaron y le hicieron gran violencia, o sea que lo cogieron a golpes a Lot. Eso dice la Biblia. Se ofendieron, porque ellos se enfocaron en su ideología de género y desaprobaron el orden divino, la procreación humana entre un hombre y una mujer. Y cuando Lot le ofrece sus 2 hijas, él ya sabía que ellos se la iban a rechazar. Hasta por eso creo que la ofreció. No hagan eso, varones míos, mira, ahí tengo 2 hijas, se las entrego, vea, no han conocido varón. Eso fue una ofensa para ellos. Esta palabra quizás es una ofensa para muchas de esas personas, porque creen que estamos siendo desde un púlpito homofóbicos con ellos, y no es así. No es así, iglesia. Miren lo que dice el versículo 8 de Génesis 19. He aquí ahora yo tengo 2 hijas. ¿Cuántas hijas? 2. Que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no os hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado.
Lot, mis hermanos, al ofrecer a sus 2 hijas a estos depravados sexuales, en ningún momento, en ninguna manera quiso humillarlas, ya que él conocía la preferencia sexual de estas personas, por lo que no tenía nada que temer. Lo que Lot hizo fue, mis hermanos, recordarles a estos hombres de Sodoma que estaban equivocados en cuanto a su identidad de género. En cuanto a su identidad de género, estaban equivocados. Su mente y su conciencia estaban corrompidas. Donde además quiso mostrarles cuál era el orden establecido por Dios en cuanto a la relación de pareja, lo cual desató la ira de estos hombres, de estas personas, y actuaron con violencia para mal de ellos. Porque dice la palabra que cuando actuaron con violencia contra Lot, los ángeles alargaron la mano y lo metieron a Lot dentro de la casa y cerraron la puerta, y a ellos los hirieron con ceguera. ¿Qué significa eso? Quedaron más ciegos de los que estaban. ¿Qué me muestra a mí Dios con esto? Que las personas que de pronto están viendo o escuchando este audio, este video, lo que me muestra Dios es que si no hay corrección en sus vidas por medio de esta palabra, ceguera espiritual, mucha más ceguera van a venir sobre ellos. Y van a buscar la puerta y no la van a encontrar. Y van a buscar la puerta, el cual es Jesucristo, el cual dice: yo estoy aquí a la puerta, Apocalipsis 3:20, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Algunos se van a quedar así, buscando la puerta, pero van a estar ciegos espiritualmente. Hay 3 normas para ya entrar en recta final con el mensaje. 3 normas bíblicas, escúchenme bien, iglesia, que estaban en el pensamiento de Jesús sobre la homosexualidad y el matrimonio ilegal ante Dios. Porque este matrimonio puede ser legal ante la sociedad, puede ser legal en el mundo, pero ante los ojos de Dios es ilegal. Hay 3 normas que es bueno que usted la tenga en cuenta, que estaban en el pensamiento de Jesús. Acuérdese que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso digo que estaban en el pensamiento de Jesús, bíblicamente, sobre la homosexualidad y su matrimonio ilegal ante los ojos de Dios. La primera norma, número 1, Jesús, escuchen bien, Jesús expresó su rechazo a la homosexualidad a través del apóstol Pablo. ¿Jesús qué hizo? Expresó su rechazo a la homosexualidad a través del apóstol Pablo. Alguien por ahí decía, un pastor también decía, es que Jesús nunca habló de la homosexualidad. Jesús antes dijo, ámense los unos a los otros, y el diablo tergiversó eso para darse un amor entre hombre y hombre y mujer con mujer. Eso es lo que dice. Ahora escúchenme bien, iglesia. Jesús expresó su rechazo por medio del apóstol Pablo. Dice, busquen en sus Biblias, 1 Corintios capítulo 6. Busquen en sus Biblias. Primera de Corintios capítulo 6. Gloria a Dios, amén. El diablo está enojado, ¿sí o no? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿Lo encontraron? Libro de Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor, se la voy a leer. 1 Corintios 6, 9. El apóstol dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No heredarán el reino de Dios. Pero me sorprende, mis hermanos, que Pablo tenía bien claro su postura, ya que él conocía lo que decía Levítico 18:22. Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Amén. Ahora, el significado, mis hermanos, para abominación es algo asqueroso y repugnante a los ojos de Dios.
Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Y qué significa abominación? Algo asqueroso, repugnante a los ojos de Dios, o sea, es una cosa detestable. Pregunto, ¿ustedes creen que el sexo que tienen dos hombres o dos mujeres será algo que ve a Dios con buenos ojos? Yo les hago esa pregunta. Pues déjenme decirle que la Biblia dice que Dios lo ve como algo abominable, algo asqueroso y repugnante. El significado para afeminado, si ustedes buscan esa palabra en el diccionario, como menciona el apóstol Pablo, es que el afeminado es una persona de género masculino que presenta características femeninas en su personalidad o en su comportamiento. Eso es afeminado. Y el Señor dice: no erréis, al reino de los cielos no entran ni estos ni estos. Y añade el versículo 10 de 1 Corintios 6: y esto eras algunos de vosotros, mas ahora ya habéis sido limpiados, mas ahora ya habéis sido lavados por la sangre de Cristo. Amén. O sea que hay perdón de Dios, sí hay perdón de Dios. O sea que Dios puede hacer un milagro, sí puede hacer un milagro. En ese que dice que yo nací en un cuerpo de mujer y soy un hombre, o en ese que dice yo soy una mujer y nací en un cuerpo de hombre, hay esperanza para él, si le cree a Dios. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted lo cree? Denme un aplauso pues a Cristo Jesús para que no se me duerma, iglesia. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué digo en el primer punto, mis hermanos, la primera norma, por qué digo que Jesús expresó su rechazo a la homosexualidad a través del apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 1 versículo 11 para que lo memoricen, y él dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea que no me lo enseñaron por allá en un ministerio teológico, no me lo enseñó el pastor tampoco, no señor. Él dice, el versículo 12 de Gálatas 1 dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que el mismo Jesucristo le enseñó a Pablo cuando él subió al tercer cielo, donde vio cosas que no le da al hombre expresar, donde dice la palabra que él estuvo allá en lugares misteriosos. El Señor Jesucristo lo capacitó. El Señor Jesucristo le dijo: esto es bueno y esto es malo, esto es lo que usted tiene que predicar. Amén. La segunda, o sea que el mismo Señor y Salvador Jesucristo enseñó a Pablo qué predicar o decir por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. O sea que cuando el apóstol Pablo está diciendo que ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los estafadores, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios o estarán en el cielo, eso fue Jesucristo que se lo dijo a él. Por eso él dice, lea la palabra, Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea que lo que Pablo escribió aquí no es según quién, no es según los hombres, no señor. Dice el verso 12: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. O sea que Jesucristo le reveló la palabra. Así como el Señor a muchos que están viendo o escuchando este audio o este video, les está revelando esta palabra, para que no se justifiquen más en su inmundicia. Segunda norma, son 3 y finalizo. Segunda norma bíblica que está en el pensamiento, que estaba en el pensamiento de Jesús sobre la homosexualidad y su matrimonio ilegal ante Dios. Número 2, es que Jesús, escuchen bien, Jesús confirmó el diseño del matrimonio tradicional creado por Dios entre un hombre y una mujer. ¿Jesús qué hizo? Confirmó, lo confirmó. Ahí está. Mateo 19, busquen Mateo 19 en sus Biblias. El primer libro del Evangelio según San Mateo. Primer libro del Nuevo Testamento.
Mateo capítulo 19. Cuando lo tengan ahí me dicen amén. Porque esta palabra quizás puede ser para muchos difícil de recibir. Mateo capítulo 19. El versículo 3. Mire que habla de un tema de adulterio, habla de un tema de pareja. El versículo 3 dice: entonces vinieron a él, a Jesús. ¿Quiénes vinieron? Léalo conmigo. Los fariseos tentándole y diciéndole: es lícito, o sea, es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Mire lo que le preguntan los fariseos a Jesús. ¿Le es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Porque están hablando del divorcio. Y dice el versículo 4 de Mateo 19, que él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Porque muchos no habían leído, escuchen, muchos no habían leído eso, que Dios, varón y hembra, los hizo al principio. Por eso Jesús les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? El versículo 5, ¿qué dice? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Padre y madre dejará al hombre y se unirá ¿a quién? ¿A su esposo? ¿El hombre? No, señor. ¿A su esposa, la señora? No, señor. Varón y hembra, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Dice Jesús: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? El hombre. Lo que Dios juntó, ¿qué? No lo puede separar ¿quién? El hombre. Mucho menos el diablo. Pero el diablo le lleva la contraria siempre a Dios. Ah, Dios dice que es varón y hembra. No, señor, es varón y varón. Bigotudo con bigotudo. ¿Sí? Varón y hembra los hizo. O sea, Adán y Eva. No Adán y Esteban. La razón principal, escuchen bien, iglesia, la razón principal por la cual nuestro Señor rechazó el matrimonio entre personas del mismo sexo y confirmó el matrimonio original entre un hombre y una mujer, es porque este matrimonio representa a Cristo y a su iglesia. Escuchen, el matrimonio entre una pareja hombre y mujer representa a Cristo con su iglesia. Por eso dice en Efesios capítulo 5 versículo 23, dice el libro de Efesios: porque el marido es cabeza de la mujer. Lo dice la palabra. El versículo que muchas mujeres casadas no quieren como aceptar, o les cuesta aceptarlo. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Amén. El versículo 25 de Efesios 5 dice: maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A qué nos manda Dios? Amar a nuestras mujeres, los maridos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Está claro hasta ahí, iglesia? Amén. O sea que el amor que Cristo muestra en la Biblia por su iglesia es comparado con el que un hombre casado muestra a su esposa fiel. Por eso Jesús dijo, por medio del apóstol Pablo, el marido es cabeza de la mujer, así que así como Cristo es cabeza de la iglesia y Dios es cabeza de Cristo. Eso es un orden de Dios, el orden jerárquico de Dios. Pero Satanás ha querido tergiversar todo eso. Tercera y última para finalizar. Tercera y última norma bíblica que estaba en el pensamiento de Jesús sobre la homosexualidad y su matrimonio ilegal ante Dios. La primera, ¿cuál es? Es que Jesús expresó su rechazo por medio del apóstol Pablo. Amén. Al decir que al reino de los cielos no entran ni los afeminados ni los que echan con varones. La segunda norma, ¿cuál es? Es que Jesús confirmó el diseño del matrimonio original entre un hombre y una mujer.
Por eso dice, lo que Dios juntó, no nos separa el hombre. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que la Iglesia Católica, el Vaticano, piensa muy bien, porque saben esta lectura. Saben que ante ellos se pongan a dar la bendición a una pareja de gays, con todo el respeto, saben que van en contra de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el paso que sigue entonces de estos movimientos y de la Iglesia Universal, la católica? Que ella dice que es la iglesia que el Señor fundó, pero pueden estar más lejos de la realidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo de ellos al final? Eliminar la Biblia. Estos movimientos dicen y enseñan que la Biblia es un libro anticuado, que hay que renovarlo, y por ahí se cree que ya está circulando hasta la Biblia gay, donde hablan las cosas, quitan de la Biblia las cosas que yo les estoy predicando hoy, y más bien colocan las cosas más bonitas. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, amaos los unos a los otros como yo los he amado, piensan que es ese tipo de amor. No, Señor, estamos errados. Tercera y última norma bíblica que está en el pensamiento de Jesús sobre la homosexualidad y su matrimonio ilegal ante Dios. Tercera y última norma, escuchen bien, iglesia, es que Cristo confirmó su rechazo a la homosexualidad cuando validó el castigo de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Escuchen eso es algo serio. La tercera norma es que Cristo confirmó su rechazo a la homosexualidad. Jesucristo, ¿cuándo? Cuando validó el castigo de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Mateo capítulo 10, la última cita, versículo 14. Mateo capítulo 10, versículo 14. El Señor los manda a predicar a las ciudades vecinas y les añade y les dice, escuchen bien, Mateo 10, 14, léanlo conmigo. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudí el polvo de vuestros pies. ¿Qué hizo Jesús? Les dijo, si en aquella ciudad o casa que ustedes visiten, que le prediquen el evangelio que yo les estoy mandando, si no los quieren oír, salgan de esa ciudad, salgan de esa casa y ¿qué hagan? Sacúdanse los pies. En otro evangelio dice para testimonio a ellos en el día del juicio. Versículo 15 dice, de cierto digo, dice Jesús, que en el día del juicio, porque ciertamente va a haber un juicio, ciertamente va a haber un juicio, será más tolerable, dice el Señor, el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea que Jesús tenía bien en claro cuáles eran los antecedentes de la tierra de Sodoma y de Gomorra y por qué Dios las había destruido en la antigüedad. Jesús lo tenía claro. Como usted y yo, como el pastor que me está escuchando, tiene que tenerla clara. Y tiene que hacer a lo mismo que predicar de esos temas. Porque el diablo se está metiendo hasta las familias cristianas y le está robando hasta a los niños. ¿De qué me sirve a mí como pastor dar una escuela infantil si muchos de esos hijos están en las escuelas públicas de los gobiernos y allá les están enseñando diversidad de género y todo eso? Y le están preguntando a un niño, imagina un niño aquí como este, vea. Mándeme el niño para acá. Venga, mijo, un momentico. ¿Cuántos años tiene usted? Venga, suelte esto un momentico. Venga para acá. Venga para acá. Ya lo paso. Hágase acá. ¿Cuántos años tiene usted, mijo? 4. ¿Cuántos años? 4. 4 años. ¿Usted qué es? ¿Un niño o una niña? Un niño. ¿Quién le dijo que es un niño? Mi abuela. Ah, su abuela. La abuela le enseñó que es un niño. Pero si a este niño lo llevamos a la escuela el día de mañana, o en muchos colegios que ya está operando, ¿sabe qué hacen esta gente depravada? Están contratando homosexuales que se visten, obviamente son hombres vestidos de mujer, con tacones, con pelucas, y le están diciendo a estos niños en el aula de clase que ellos pueden escoger qué quieren ser, si una niña o un niño, que ellos tienen el derecho. Eso es lo que están peleando en los tribunales. ¿Usted quiere ser un niño o una niña? Un
Niño. Un niño, porque él sabe lo que es. La misma naturaleza le dice que es él. Es un niño. Y la palabra de Dios dice que si usted y yo no nos volvemos como niños, no entraremos al cielo. Usted es un niño, ¿cierto? Por eso se viste como niño, ¿cierto? Bien. Démosle un aplauso a Dios por la vida del niño. Vaya para allá. Gloria a Dios. Y eso es lo que quieren, adoctrinar a nuestros niños. Pero usted sabe por qué el diablo lo está haciendo, lo digo públicamente. Porque Proverbio 22:6 dice, instruye al niño. Y si usted es un padre que no instruye al niño en su camino, el día de mañana el mismo colegio le va a decir, usted puede ser mujer. ¿Cómo así? Ay, con razón a mí me gusta también jugar con muñecas, dice el niño. Y lo visten como mujer, lo llevan como mujer. Y eso es depravación. El diablo no respeta a la familia, no respeta ni a los niños. Y eso es lo que está promoviendo hoy en día, iglesia. Jesús confirmó su rechazo a la homosexualidad cuando validó el castigo de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Por eso Jesús dijo, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuál ciudad? La que desprecia el mensaje. La que desprecia el mensaje de salvación. Jesús explica aquí la importancia, iglesia, de recibir el mensaje de salvación, ya que era más tolerable el castigo para los habitantes de Sodoma y Gomorra, que para aquellos que desprecian el evangelio de salvación que Jesús ofrecía. Esto nos enseña que Jesús tuvo pleno conocimiento del pecado de homosexualidad que hubo en Sodoma y Gomorra, por lo cual él validó su castigo. Va a ser más tolerable el castigo para Sodoma. Él estaba validando eso. Él no estaba diciendo, pobrecito toda esa gente que murió allá. No, Señor, porque Lot estuvo allí y les predicaba y hasta lo cogieron a golpes, porque les importó más su perversidad, sus aberraciones sexuales, que buscar la presencia de Dios. Termino con esto. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado, que no se les olvide. Dios a nosotros como pecadores nos ama, pero el pecado que cometemos Dios lo aborrece. Así también debemos actuar los que somos hijos de Dios. Debemos amar al pecador y al mismo tiempo aborrecer el pecado que desagrada a Dios. El homosexual es un pecador más como los miles de millones que existen en este mundo y por quien también murió Jesucristo, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por ellos también murió Cristo, para que no se pierdan en medio de esta generación maligna y perversa. Como iglesia de Cristo, como iglesia de Cristo está en nosotros el amarlos y respetarlos como seres humanos y como creación divina, porque todos somos creación de Dios. Orando siempre por su conversión y arrepentimiento, para que escapen del lazo del diablo, del cual están cautivos a voluntad de él. Muchos están enlazados, el diablo los tiene enlazados. Su mente, su conciencia han sido corrompidas, para que no se refugien en Dios, para que no crean en la palabra, para que nos vean a nosotros como los malos, como los homofóbicos, que estamos en contra de sus aberraciones. Y no es así, iglesia. Vamos a orarle a Dios. Pónganse en pie.